¿Quieres que le esperemos tantitito o de una vez? Ya voy a darle el acceso, licenciada, y empieza a grabar. Ah, ok, perfecto. Bueno, tú me avisas cuando ya. Ya se están uniendo. ¿Dónde está? Ya va a haber Ok. los participantes. Ujú. ¿Listo, Lau? Lista, licenciada. Perfecto. Pues buenos días a nombre del Instituto Nacional de Cancerología y de la Coordinación de Vinculación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros pacientes, supervivientes, familiares, cuidadores y público en general que nos acompaña a nuestras sesiones virtuales. En esta sesión queremos destacar la importancia del tratamiento neuropsicológico como un proceso activo que ayuda a los pacientes y sus familias a comprender mejor las dificultades que presentan, desarrollar estrategias que permitan optimizar sus funciones superiores y compensar las alteraciones neuropsicológicas que pueden presentarse durante y tras los tratamientos. Es por esta razón que el día de hoy trataremos el tema neuropsicología como abordaje de problemas de atención y memoria. El día de hoy nos acompaña la maestra Astrid Romero Hernández, quien es licenciada y maestra en psicología con especialidad en neuropsicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue residente en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y en el Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez, realizando trabajo clínico principalmente en pacientes con padecimientos neurológicos y neuropsiquiátricos. Ha sido ponente en cursos y eventos nacionales e internacionales en el campo de la neuropsicología y sus aplicaciones en diversos padecimientos. Cuenta con una experiencia clínica de más de 8 años en evaluación, diagnóstico e intervención neuropsicológica. Actualmente cursa el doctorado en psicología en el Instituto Nacional de Cancerología en el Servicio de Psicología, realizando investigación sobre diagnóstico e intervención neuropsicológica principalmente en pacientes y supervivientes de cáncer de mama. También es miembro titular de la Asociación Mexicana de Neurología, AC. Pues es un gusto saludarla, maestra, y agradecer su participación en esta sesión. Solamente les recordamos a nuestros participantes que si tienen alguna pregunta, la vayan formulando en el chat para que al final de la sesión la maestra Astrid pueda responderlas. Y pues bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y la invitamos a que pueda iniciar su ponencia y compartir pues toda la experiencia que tiene. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya es mi segunda vez participando en estos valiosos eventos sobre todo para los pacientes, que en ocasiones es lo que nos toca hacer a nosotros, aparte de dar atención clínica, obviamente, pues hacer toda esta parte de difusión que en ocasiones no se ve y que algunos pacientes o que el público en general puede llegar a ignorar, de cuáles son otros alcances o qué otro tipo de atención se da en institutos como este. Entonces agradezco la invitación como siempre, es un gusto estar aquí colaborando con vinculación. Entonces, bueno, la idea de hoy es hacer una pequeña plática que tiene algunos temas un poquito a lo mejor complejos, pero incluso esa es la idea, ¿no? Que puedan los participantes comprender algunos conceptos que son básicos o que son importantes para nosotros en neuropsicología y que es necesario que ustedes puedan comprender un poquito más para saber, pues, de qué se trata esto, porque en algunas ocasiones hay pacientes que desconocen que existe la neuropsicología, entonces es como, ¿qué? Entonces son neurólogos, son psicólogos, ¿qué es lo que hacen? Son psiquiatras, ¿no? Nos ha tocado ese tipo de preguntas, entonces las vamos a resolver el día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, duda, con todo gusto al final las podemos contestar, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, algo que es importante reconocer siempre y que tenemos que estar siempre atentos es que los tratamientos oncológicos y la propia esperanza de vida de la población mexicana en general, pues ha aumentado, ¿no? Se espera que las personas vivan más tiempo.
y uno de los principales factores de riesgo para ser diagnosticado con cáncer es la edad avanzada. Entonces estamos hablando de que hay más probabilidades de que en un futuro haya personas con más diagnóstico de cáncer. Pero a su vez, los diferentes tratamientos que se ofrecen en instituciones como esta, ¿no? Como el INCAN, o como en el ISSSTE, en el IMSS o instituciones privadas, ha permitido que la tasa de supervivencia aumente, es decir, que cada vez estos tratamientos están un poco más al alcance de las personas y por lo mismo se puede aumentar la esperanza de vida y la supervivencia. Entonces estamos hablando de que va a haber supervivientes de cáncer, ¿no? Cada vez más. Entonces, estas personas, estos supervivientes van a vivir más tiempo y en mejores condiciones, ¿no? Ahora, es común, relativamente común, y nos ha tocado aquí en el instituto, a mí me ha tocado verlo y también nos ha tocado leerlo en literatura científica, que los pacientes con cáncer van a experimentar problemas cognitivos, es decir, van a presentar síntomas o quejas que tienen que ver con problemas de memoria, con problemas atencionales, en otros casos con problemas de lenguaje, con problemas para organizarse. Entonces, cuando los pacientes experimentan estos síntomas o ellos dicen, es que me pasa esto, esto y lo otro, a eso nosotros le llamamos quejas subjetivas de deterioro cognitivo. ¿Por qué? ¿Por qué subjetivo? Porque el paciente lo está experimentando, ¿no? No es algo que él está sintiendo y es algo de lo que se está dando cuenta. Se ha observado que los pacientes con cáncer pueden experimentar o pueden tener estos síntomas de afectación cognitiva antes de cualquier tratamiento. Cuando estoy diciendo estas cifras, me estoy refiriendo a pacientes que tienen cualquier otro tipo de cáncer que no sea del sistema nervioso central, es decir, que no tengan tumores cerebrales, ¿no? Que no tengan meningiomas, astrocitomas, oligodendrogliomas. Ellos no entran en estas cifras. ¿Por qué? Porque se espera que las personas que tienen cáncer cerebral, cáncer del sistema nervioso central, pues tengan afectación cognitiva. Entonces, estas cifras corresponden a pacientes que no tienen ese cáncer, ¿sale? Cualquier otro. Entonces, 30% de los pacientes pueden presentar estos síntomas de afectación cognitiva antes de cualquier tratamiento, llámese quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, cirugía incluso. Durante el tratamiento, este porcentaje aumenta al 75%, es decir, 75 de cada 100 pacientes van a experimentar afectación cognitiva. Y después del tratamiento, 35 de 100 pacientes nos van a decir que tienen afectación cognitiva, ¿sale? Entonces, esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Por lo que ya les decía anteriormente, que cada vez va a haber más supervivientes y van a vivir más tiempo en mejores condiciones. Entonces, estamos hablando de que va a haber un alto porcentaje de personas supervivientes con cáncer o incluso desde que están en el tratamiento que van a tener afectación cognitiva, ¿vale? Ahora, ¿qué es esto de la atención y qué es esto de la memoria? Ay, ya se me trabó mi computadora, esperemos que se me destrabe. Ahí está. Bueno, entonces, la atención y la memoria es algo que entra en lo que nosotros llamamos procesos cognitivos, es decir, forman parte de unas funciones mentales, funciones cerebrales, procesos cognitivos, procesos neuropsicológicos, se pueden usar como sinónimos dependiendo de quién los diga, ¿no? Entonces, la atención y la memoria forman parte de estas funciones mentales, funciones cognitivas, procesos cognitivos, como ustedes le quieran llamar. Y esos procesos nos permiten, entre otros más, pero la atención y la memoria son los que se han reportado más frecuentemente que están afectados en personas con cáncer y en la práctica clínica son los que a mí me ha tocado observar más. Entonces, estos procesos nos permiten llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, desde hacernos de desayunar, leer, hacer compras, mover nuestra manita para sacar el dinero del cajero, todo eso nos lo permiten hacer los procesos neuropsicológicos, ¿no? Entonces, la atención es uno de los más básicos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si el proceso atencional no funciona bien o está alterado, los demás procesos psicológicos
no van a funcionar de la manera más adecuada, ¿no? Imagínense que una persona tiene problemas de concentración o tiene problemas para mantener su atención por periodos prolongados de tiempo y nosotros queremos hacer alguna tarea que nos sirva para evaluar, por ejemplo, memoria, pues es una persona que se nos va a estar distrayendo con facilidad, no nos va a estar haciendo caso y pues va a resultar afectada la memoria, ¿no? De manera secundaria, pero porque de inicio la atención no está bien. Entonces este proceso, digamos que por eso es básico, tiene que funcionar adecuadamente para que los demás procesos funcionen bien. Entonces, aquí les tengo como un cuadrito muy breve, que no me voy a adentrar mucho en ello, pero simplemente para que tengan como una idea de qué es lo que abarca la atención, diferentes formas de atención o diferentes aspectos del proceso atencional. Ajá. Entonces, aquí tenemos 5 divisiones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la primera de ellas es la atención focalizada. ¿Qué es lo que hace la atención focalizada? Nos permite responder de forma específica a algún estímulo auditivo, es decir, que escuchamos, que vemos, que incluso sentimos, ¿no? Entonces, es la forma más básica de atención. Algunos autores lo equiparan o lo igualan con con el estado de vigilia, ¿no? Imagínense una persona que está despierta, a una persona que está somnolienta, o una persona que está en coma, ¿no? Entonces, esos son diferentes niveles de atención, digamos, como más básica. Entonces, si una persona está dormida, pues a lo mejor no va a responder a un estímulo auditivo, o sea, si le hablamos quedito así en el oído, oye, te estoy hablando, despiértate, pues a lo mejor ni siquiera nos pela porque está dormido, entonces no va a responder. A menos de que le gritemos o de que lo sacudamos, ahí sí. ¿Por qué? Porque el estímulo es muy fuerte y ya lo despertó, ¿no? Y así ya lo despertamos, teóricamente ya podría responder a otros estímulos, ¿sale? Ahora, en cuanto a atención sostenida, que es otra parte del proceso atencional, tiene que ver con mantener la atención por periodos prolongados de tiempo. A esto también se le puede llamar concentración, es decir, permanecer yo en una actividad hasta que la puedo concluir, hasta que la termino o hasta que yo me puse un límite de tiempo, ¿no? Imagínense que ustedes están leyendo un libro y si tienen problemas en atención sostenida, a lo mejor van a estar leyendo el libro y van a estar pasando páginas, pero al momento de recordar, ay, ¿de qué estaba leyendo o qué tanto leí? No recuerdan nada. ¿Por qué? Porque su atención se fue o no estuvo en ese momento de estar leyendo. A lo mejor escucharon un sonido y están siguiendo las letras con la vista, pero su mente o su atención está en aquel otro sonido, ¿no? A lo mejor pasó el camión de la basura, a lo mejor pasó los que venden agua, no sé, cualquier cosa de este tipo. Y sí, su atención, o al menos la mirada está dirigida al libro, pero auditivamente están haciéndole caso a otras cosas. Entonces, ese es un problema de mantenimiento atencional. No estoy leyendo, no estoy atenta, no estoy concentrada en lo que estoy haciendo de manera primaria, en este caso, lectura, ¿no? Me distraigo por otras cosas. Y se relaciona con la siguiente parte de la atención, que es la atención selectiva, es decir, selecciono aquella información o aquellos estímulos, sonidos, cosas que son importantes para llevar a cabo una tarea en particular. En el caso que yo les decía de la lectura, ¿no? A lo mejor sí pueden estar, no sé, 20 segundos leyendo y si escucharon que ladró el perro, que tocaron la puerta, que gritó el vecino, a lo mejor se distraen. Ajá, entonces le están prestando atención y están seleccionando otro estímulo que no es relevante para la tarea en particular, ¿no? Porque si yo estoy leyendo, en teoría, mi atención selectiva tendría que estar en las letras de lo que estoy leyendo, no en los sonidos ambientales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedo escuchar sonidos ambientales? Sí, por supuesto que sí. Lo que hago es inhibirlos, ¿no? Imagínense ahorita, a lo mejor ustedes están en casa viendo la presentación, escuchándome a mí, digamos que yo soy el estímulo relevante porque les interesan estos temas, pero si a lo mejor pasa la basura, pasa alguien vendiendo cosas, ¿no? Ladró el perro o escucharon algo o tienen la tele de fondo, si tienen problemas en atención selectiva, pues van a tener dificultades para estarme prestando atención a mí. A lo mejor se distraen con la tele o con el radio o con el grito del vecino, ahí. Entonces,
no están inhibiendo esos estímulos y al contrario, le están prestando atención a ellos. En cuanto a atención alternante, esto se refiere a que cambiamos nuestra atención entre diferentes tareas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que algún día están cocinando y en algún momento reciben una llamada telefónica. Si no tienen afectación en atención alternante, pueden dejar de hacer de comer, ir a atender la llamada telefónica y regresar a lo que estaban haciendo, que es hacer de comer. Si tuvieran problemas en esta forma de atención alternante, lo que pasaría es que a lo mejor sí fueron a contestar el teléfono y si vieron por ahí en el camino de la sala a la cocina, por ejemplo, si vieron un papelito, si vieron la escoba o si algo más los distrajo, ya no van a regresar a hacer la comida, se van a quedar con esas otras cosas que se les atravesaron en el camino. Y ahí viene un problema, ¿no? Porque en muchas ocasiones suele pasar de que, sí, es que se me quemó la comida, porque en cuanto colgué, me salí al patio a hacer cualquier otra cosa y se me olvidó que tenía la comida hasta que me llegó el aroma quemado. Entonces eso fue lo que les recordó, sí, yo estaba cocinando, ¿no? Entonces, esa es una afectación o un problema en atención alternante. Y al final la atención dividida tiene que ver con atender dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que algunos dicen que la atención alternante que la atención dividida, es una forma muy rápida de atención alternante, es decir, estamos cambiando muy rápido aquello a lo que le estamos haciendo caso. Por ejemplo, hay algunas personas que para hacer sus actividades cotidianas, pues tienen el radio o tienen la tele, ¿no? Y están viendo la película y están al tanto de lo que están cocinando, entonces pueden hacer varias cosas a la vez, ¿vale? Ahora, en cuanto a la memoria, que esto ya va a ser más breve, es un proceso que nos permite registrar, guardar y recuperar información que es relevante para nosotros, que es importante. Aquella información que es importante no la vamos a guardar porque no tiene ningún sentido que la estemos guardando si no es importante para nosotros. Entonces, la memoria se divide en 3 fases, ¿no? Que la misma como definición del proceso nos los va diciendo. La fase de codificación o de registro, es decir, estoy registrando la información que me está llegando, ¿no? Información auditiva, información visual, la estoy registrando. Una vez que la registré, esta información se tiene que guardar en algún lugar, ¿no? Y esa es la fase de almacenamiento. O sea, registro la información y la guardo. Pero en algún momento tengo que recuperar o evocar o recordar esa información y esa es la fase de evocación. Entonces registro, guardo en algún lugar y ya que la guarde, pues ahí se queda hasta que yo la necesito, entonces tengo esta habilidad de poder recuperar esa información, acceder a esa información y recuperarla. La memoria puede verse afectada en cualquiera de estas 3 etapas. A lo mejor una persona tiene olvidos frecuentes, se le olvida dónde deja la cartera, el suéter, los lentes, las llaves, ¿no? Puede ser un problema de codificación, es decir, ni siquiera está registrando dónde dejó las cosas. Puede ser un problema de almacenamiento. A lo mejor sí registró, pero esa información no se llegó a guardar. O puede ser un problema en la evocación. Registró dónde puso las cosas, guardó esa información de dónde dejó la cartera, las llaves, el suéter, lo que sea, pero a lo mejor el problema es para llegar a esa información y recuperarla, ¿no? Entonces nosotros, cuando estamos trabajando con los pacientes en algo que se llama evaluación neuropsicológica, nos encargamos de ver en dónde está fallando el paciente, en cuál de estas 3 etapas, ¿sale? Si falla una, las demás, pues van a tener ahí sus dificultades. Ahora, ahí se me trabó mi computadora otra vez. Esperen a ver si sí revive. Ok. Entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas más comunes que nosotros hemos encontrado o que yo he encontrado en la práctica clínica? Pues bueno, los pacientes nos dicen que tienen problemas para concentrarse, que tienen dificultad o les cuesta trabajo recordar nombres de personas, por lo general personas que acaban de conocer, ¿no? Porque las personas que conocen de muchos años sí las pueden llegar a recordar sus nombres, pero personas que acaban de conocer les cuesta trabajo. O que recordar también nombres de objetos. Pásame el de ese, de la de esa, de la cosa, ¿no? Ese es muy común aquí en México. Entonces, eso también les puede llegar a pasar.
Pueden perder los suéteres, las bufandas, las botellas, los lentes. Incluso hay pacientes que pueden llegar a olvidar que tenían una cita médica, ¿no? Y eso ya es algo que puede llegar a dificultar la atención que ustedes tienen. Dificultad para hacer más de 2 cosas a la vez o dificultad para alternar entre hacer cosas. Ya les comentaba yo el ejemplo, ¿no? De la persona que está cocinando y se fue a contestar el teléfono y de ahí se le fue el avión de que estaba cocinando y ya se quemó la comida. Eso también es muy común que nos digan. Y también que tienen problemas para organizarse o que se volvieron desorganizados. Es decir, que empezaron a lo mejor ellos tenían su lugar en donde viven estaba muy ordenado, ¿no? Guardaban las cosas en su lugar, su closet estaba ordenado, pantalones, camisetas, suéteres y así, y de repente ya empezaron a dejar las cosas botadas, ya no guardan las cosas en el closet, a lo mejor ya las dejan en una silla que tienen ahí, ¿no? O en el escritorio, o en la cama, o en el suelo. Entonces empiezan a notar estos problemas de desorganización en el espacio, de sus propias cosas. Además de estas, ya les decía yo, todo lo que nos diga el paciente, al menos en neuropsicología, entra en el campo de lo subjetivo, es decir, por qué él lo siente, son síntomas, es algo propio. Pero también podemos observar alteraciones neuropsicológicas objetivas, es decir, ya cuando hacemos alguna tarea o cuando hacemos algo que se llama evaluación neuropsicológica. Y estos síntomas pueden ser leves y transitorios, es decir, ya les decía yo, ¿no? Hay pacientes que 75% de los pacientes durante el tratamiento van a tener quejas. Después del tratamiento, 35% nada más, es decir, la mayor parte de los pacientes van a tener estos síntomas durante el tratamiento. Una vez que termine el tratamiento, algunos pacientes quedan con algunas afectaciones cognitivas. No todos, no siempre, y no todos van a tener esos síntomas en la misma severidad, ¿no? Al menos cuando lo evaluamos ya en una evaluación neuropsicológica formal. Ahora, ¿por qué sucede esto? Yo les decía, ¿no? Que yo me quiero centrar más en los pacientes que no tienen cáncer del sistema nervioso central, en todos los demás tipos de cáncer, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede? Las alteraciones neuropsicológicas pueden ser secundarias a los tratamientos. Ustedes, bueno, si son pacientes de aquí del instituto o de cualquier otra institución y ya han pasado por diferentes tratamientos, a lo mejor muchas cositas les están haciendo sentido ahorita. Entonces, el más investigado es la quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia es un tratamiento, le decimos nosotros, sistémico, es decir, va dirigido a todo el cuerpo, ¿no? Y la quimioterapia no distingue entre células cancerosas y células normales. El objetivo de la quimioterapia es o matar células o disminuir la velocidad en la que las células se están reproduciendo, ¿no? Porque eso es lo que sucede en el cáncer. Las células se reproducen de manera incontrolada. Y lo que hace la quimio en algunos casos es esto, controlar ese crecimiento desmedido. Entonces, es un tratamiento muy tóxico y de hecho se le considera neurotóxico, es decir, va a afectar a las células del cerebro. Estas células se llaman neuronas y las neuronas son muy delicaditas. Cualquier cosa pasa y ya la neurona ya o murió o malfunciona, ¿no? Entonces, la mayoría de los tratamientos quimioterapéuticos van a tener como secuela una afectación neuropsicológica. También se ha observado que los pacientes que tienen tratamiento hormonal, ¿no? Pacientes con cáncer de mama, pacientes con cáncer de próstata, este tipo de pacientes que tienen terapia de supresión de hormonas, van a tener también afectación cognitiva. ¿Por qué? Porque a las hormonas nos ayudan también o favorecen que se lleven a cabo algunos procesos neuropsicológicos, esto por cuestiones netamente neurofisiológicas, ya que tienen que ver como con el funcionamiento propio del cerebro, ¿vale? Entonces, estas hormonas son importantes para, por ejemplo, formar memorias o ayudar a que se lleven a cabo los procesos de memoria. En los pacientes que tienen terapia hormonal, por lo general van a tener problemas de memoria. Eso sí está súper descrito en la literatura. Y también la radioterapia, que ustedes si han tenido radioterapia, pues ya la conocen como es, no es una terapia dirigida, localizada a una parte del cuerpo. Los pacientes que pueden llegar a tener afectación cognitiva por radioterapia son aquellos pacientes que tienen cáncer, por ejemplo,
de parótida, cáncer de lengua, obviamente cáncer, o que tuvieron metástasis cerebral. ¿Por qué? Porque la radiación llega al cerebro, está muy cerca, ¿no? Pacientes que tienen cánceres de cabeza y cuello, probablemente, y que recibieron radioterapia, es altamente probable que tengan afectación cognitiva. ¿Por qué? Porque los haces de la radioterapia van a llegar, van a alcanzar al cerebro, ¿sale? Dependiendo también de la intensidad, de cuántas sesiones tuvieron, eso también es importante. Incluso pacientes que tienen metástasis o que tienen cáncer cerebral y que se les da radioterapia, pues obviamente van a tener afectación. Ya no van a tener afectación por el tumor, sino afectación por la radioterapia, porque igual la radioterapia lo que busca es destruir células, en este caso, pues, las que están en el cerebro, ¿no? Entonces, en estos 3 casos se ha observado que hay afectación neuropsicológica, pero abordar la afectación neuropsicológica en pacientes con cáncer es algo bastante complejo. Este cuadro está como que muy complejo, pero lo vamos a ir desmenuzando ahorita, no se preocupen. Entonces, aquí en el centro tenemos el funcionamiento cognitivo o cómo son sus procesos cognitivos normales, ¿no? Tanto de manera objetiva como subjetiva, ya lo habíamos comentado. Entonces, ya les comenté, el primero de ellos que le va a pegar a lo cognitivo, los efectos secundarios del tratamiento, sí o sí, ¿no? El diagnóstico de cáncer también, o el tener la propia enfermedad, también puede generar afectación en funcionamiento cognitivo. Yo les comentaba al inicio, hasta 30% de pacientes sin tener un tratamiento o incluso cuando despuesito de que les dan el diagnóstico, ellos ya tienen quejas de deterioro cognitivo. Eso también tiene una explicación netamente neurofisiológica que tiene que ver con los procesos o todo lo que sucede en el cuerpo cuando hay un cáncer. Procesos le llamamos nosotros neuroinflamatorios. Entonces, ese propio diagnóstico o el tener cáncer también se ha descrito que va a tener afectación cognitiva en algunos pacientes, no en todos, ¿vale? También algo que influye para que alguien con cáncer presente problemas cognitivos tiene que ver con la genética, específicamente si tienen antecedentes familiares de algún tipo de demencia en la familia, ¿no? Alzheimer, incluso pacientes que tienen antecedentes de enfermedades neurológicas que se sabe que producen demencia, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, también hay una alta probabilidad de que puedan desarrollar afectación cognitiva. Quiero que se queden esta idea bien grabada. Aumenta la probabilidad. No quiere decir que les va a dar, no es una cosa de causa-efecto, es algo que va sumando. Entonces, es probabilidad, aumenta la probabilidad, ¿sale? No quiere decir que si ustedes tuvieron cáncer y ya están en etapa de supervivencia y pasaron por la quimioterapia y ya tienen un familiar con Alzheimer, ay, no, ya me va a dar Alzheimer a mí también y voy a tener voy a tener afectaciones en mi funcionamiento cognitivo. No necesariamente, depende de muchas otras cosas que están aquí girando alrededor, ¿vale? También tiene que ver si presentan alguna otra enfermedad, que es a lo que nos referimos con comorbilidades. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que también, cuando son de mucho tiempo de evolución, también van a provocar afectación cognitiva. Diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, por ejemplo, hígado graso, enfermedades del corazón, todas ellas, a la larga, por sí mismas, tienen una probabilidad también de que esa persona tenga deterioro cognitivo o afectación cognitiva a largo plazo. Entonces, si ustedes o el paciente también presenta este tipo de enfermedades o enfermedades tiroideas incluso, también es otra rayita más o algo que suma para que haya afectación cognitiva. El envejecimiento también, el envejecimiento es un factor de riesgo para desarrollar algo que ya les decía yo que se llama demencia. La más famosa es enfermedad por Alzheimer, pero hay muchísimos otros tipos de demencia. Entonces, el envejecimiento, hay algo que se llama envejecimiento normal, es decir, nosotros conforme vamos envejeciendo, nuestras capacidades o nuestras funciones cognitivas van disminuyendo, pero eso es normal, eso es esperado. Hay otra parte del envejecimiento que se llama envejecimiento patológico, en donde el que nuestras funciones cognitivas estén bajando ya no es normal. La severidad, o al menos los síntomas que presentan los pacientes ya
sobrepasan lo que es normal. Y ahí entramos en el terreno de las demencias. Pero por envejecimiento, también hay alta probabilidad de que pacientes más viejos, es decir, pacientes de 65, 66, 70 años, ellos tienen más probabilidades de que haya afectación cognitiva comparándolos con alguien de 20 años, por ejemplo. Entonces, el envejecimiento también es otra rayita más al tigre. Las características sociodemográficas, ¿a qué nos referimos con esto? En el caso de neuropsicología, nos vamos más a la escolaridad. Personas que tienen una alta escolaridad, que estudiaron una licenciatura o que hicieron incluso maestrías o doctorados, tienen menos probabilidades de presentar afectación cognitiva comparadas con aquellas personas que son analfabetas o que solo estudiaron la primaria o la secundaria. Entonces, la escolaridad es algo que también influye para que se presente o no la afectación cognitiva en pacientes con cáncer. Otra cuestión es el estilo de vida. Personas que son sedentarias, personas que tienen trastornos del sueño, por ejemplo, o que se desvelan muy seguido, tienen más probabilidades de presentar afectación cognitiva que aquellos que hacen ejercicio, que procuran dormir a sus horas, que tienen una alimentación saludable, que incluso tienen actividad social, es decir, que tienen amigos, que salen a bailar, que se van a la plazuela a bailar danzón, todo ese tipo de cosas favorecen que no se presente deterioro cognitivo. Pero si estamos en el otro extremo, donde yo no salgo de mi casa, estoy dormido o acostumbro tener malos hábitos de sueño, donde estoy acostado viendo tele todo el día, eso aumenta la probabilidad de que haya afectación cognitiva. También el estado psicológico, y esto es algo bien importante en pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, entre el 30 y 60% de los pacientes que tienen cáncer tienen afectación en el estado de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen síntomas de depresión y que tienen síntomas también de ansiedad, tienen malestar emocional, tienen estrés, ¿no? O incluso también algo que se llama toxicidad financiera, es decir, preocupación por cómo voy a obtener recursos económicos para tratar mi enfermedad. Entonces, todo eso influye en el estado psicológico. Y a su vez, está descrito que personas que tienen síntomas de depresión, ansiedad, estrés, malestar emocional, van a presentar afectación cognitiva. Entonces, aquí es doble la cuestión que nos está dando. ¿Por qué? Porque suele suceder que los pacientes se dan cuenta, y es algo que a mí muchos pacientes me dicen, es que yo antes no era así, yo antes me podría concentrar, yo antes no necesitaba usar agendas, no necesitaba usar alarmas. Entonces tienen todos estos sentimientos como de frustración, de enojo consigo mismo, de que ya no rindo igual que antes, ya me corrieron de mi trabajo porque mis problemas. Entonces eso genera que haya un estado psicológico que no sea el adecuado. Y ese propio estado psicológico va a aumentar, si se cronifica en el tiempo y no se atiende, va a aumentar la afectación cognitiva, tal cual. Entonces se hace como un círculo vicioso en donde mi estado psicológico también está provocando que tenga afectación cognitiva, y esta afectación cognitiva afecta mi estado psicológico y estamos ahí dando vueltas. Entonces eso también es importante que lo conozcan, ¿sale? Entonces todo esto que está girando aquí alrededor influye de alguna manera para que haya funcionamiento cognitivo afectado. Todo esto. Hay algo que aumenta la probabilidad, hay cosas que hacemos que las disminuyen, entonces estamos así como, cada paciente es diferente, ¿no? Y cada uno va a tener ciertas cosas que aumentan la probabilidad y ciertas cosas que disminuyen la probabilidad de que haya afectación cognitiva. Ahora, ¿cuáles son algunas de las consecuencias que ustedes pueden observar en la vida cotidiana? Pues bueno, que de entrada interfieren en las actividades cotidianas, ¿no? A lo mejor el que se dedica a hacer, por ejemplo, personas que son secretarias o que tienen puestos administrativos, pues a lo mejor pueden observar que se les olvidó la cita, que se les olvidó mandar el correo, que no le llamaron a fulanita, que no le llamaron a sutanito. Las amas de casa, por ejemplo, que se tardan más en hacer sus actividades cotidianas, que dejan cosas a medias, que se les quema la comida, cosas de ese tipo. A lo mejor si es un profesional, ¿no? A lo mejor es un maestro, un profesor,
pues a lo mejor se le olvidan los temas, no hizo la presentación, pierde el hilo de la exposición que estaba haciendo en clase. Muchísimas cosas pueden afectar, ¿no?, las actividades cotidianas. Y esto va a tener un efecto negativo en la calidad de vida, va a ir disminuyendo. Entonces, ya no hacen sus actividades diarias con la misma eficacia que antes. Se tardan más, se equivocan, cometen errores, se les olvidó hacer esto, se le olvidó pagar la cuenta del banco, y se le olvidó ir a pagar la luz y ya la cortaron, cosas de ese tipo, ¿vale? Pueden también interrumpir el regreso o al trabajo o a la escuela, ¿no? Porque hay pacientes que aún siendo, no sé, personas que tienen 65 años, aún trabajan, ¿no? Entonces, muchas personas ya cuando terminan su tratamiento y ya nada más están viniendo como cada cierto tiempo a sus consultas aquí en el INCAN o en el instituto en el que se estén tratando, ya se las van espaciando. Entonces, la afectación cognitiva puede interrumpir el regreso al trabajo, o si son pacientes más jóvenes, a la escuela, que les cueste más trabajo como tomar el ritmo de las actividades que estaban haciendo. Puede provocar dificultades en las relaciones sociales, familiares y laborales, puede llegar a cambiar. Puede haber también problemas de adherencia al tratamiento, en el sentido de que se les olvida ir a los laboratorios, se les olvidó las citas, se les olvidó tomarse el medicamento, están desorganizados de tal manera que llegaron a su cita pero llegaron tarde y ya no los van a atender, o los dejaron al final, y el que los dejen al final va a provocar que ya no hagan las actividades que tenían planeadas para el día, todo ese tipo de situaciones. Puede haber también fatiga o cansancio mental, lo que ya comentábamos de afectación en el estado de ánimo, y en general en algunos casos puede haber un deterioro funcional, es decir, los pacientes disminuyen su autonomía y se vuelven dependientes de alguien, ¿no? De que alguien los acompañe al instituto porque ya le pasó una vez que se desorientó en la calle, o mejor te llevo yo al instituto porque no agarraste el camión que tenías que agarrar, mejor yo te llevo al instituto porque ya va como 2 veces que se te olvida la cita, ¿no? Entonces ya empiezan a depender de alguien más, y esto también pues obviamente va a traer consecuencias en el estado de ánimo. Ahora, si ustedes ya se dieron cuenta en esta técnica que sí, todo eso me está pasando a mí, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces hay varias cosas que se pueden hacer. La primera, es esperado que en su consulta los médicos oncólogos, el cirujano oncólogo, les pregunten si han experimentado o si están pasando por algún problema o un síntoma cognitivo, ¿vale? Entonces el médico tratante les puede preguntar que cómo se sienten en general, ¿no? Y ustedes ya podrían platicar, es que fíjense que tengo problemas de memoria, me está pasando esto, me está pasando el otro, ¿vale? Entonces, lo que hace es que el médico puede evaluar qué son aquellos factores o qué son esas cosas que están como contribuyendo a que se presente esa afectación cognitiva, ¿no? En algunos casos, muchos médicos ya lo saben y les dicen, sí, es por la quimioterapia o es por la terapia hormonal. Y lo que también suelen hacer los profesionales, siempre y cuando tengan con quién o a dónde, pueden derivar a los pacientes para una evaluación y para intervención neuropsicológica, ¿sale? Entonces el médico tratante conoce de estos síntomas, sabe que puede pasar. Si tiene con quién mandar al paciente, lo va a mandar. Si no, pues ya el paciente por lo general por sus propios medios es el que busca, ¿no? Ahora, es importante que ustedes también comenten con el médico sobre cualquier síntoma que ustedes se hayan dado cuenta que están presentando y que ya les está llegando a afectar. E incluso también el familiar o el cuidador primario es el que se da cuenta de los síntomas y los pacientes no. O los pacientes pueden minimizar los síntomas cuando ya el cuidador es el que está como también observando que ya se le está quemando la comida a diario y que ya le echó sal en lugar de, ya le echó azúcar en lugar de sal, ¿no? Entonces, a lo mejor el paciente no se da cuenta de que le está sucediendo esto o no se da cuenta de la severidad por lo que le está pasando y es alguien externo el que se da cuenta. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos los neuropsicólogos como yo? Pues bueno, los neuropsicólogos clínicos somos psicólogos que estamos especializados, es decir, tenemos una formación extra a la licenciatura en el diagnóstico y en el tratamiento de padecimientos que están derivados de la afectación cerebral, entre ellos las afectaciones cognitivas en pacientes oncológicos en este caso. Nosotros también podemos
trabajar con otros padecimientos. Por lo general, trabajamos mucho de la mano con neurólogos, con neuropsiquiatras o con psiquiatras nada más, pero podemos trabajar con cualquier otro profesional de la salud en donde haya compromiso del funcionamiento cerebral. Ahora, ¿qué es lo que nosotros observamos o qué es lo que hacemos? Pues bueno, hacemos una evaluación neuropsicológica por lo general. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las características, nosotros decimos, cognitivas de ese paciente, es decir, cómo está su atención, cómo está su memoria, qué funciona bien, qué funciona un poco afectado, qué de plano ya no funciona. Determinar cuáles son las consecuencias de esta afectación cognitiva, ¿no? Adherencia al tratamiento, se está aislando, tiene afectación del estado de ánimo, está en peligro de perder su trabajo, tiene afectación en la calidad de vida, y evaluar si una intervención médica, quirúrgica o neuropsicológica funcionó. Entonces, para eso, nosotros hacemos algo que se llama evaluación neuropsicológica. Que muchas veces, muchos pacientes, es lo que yo siempre les explico, qué es lo que hacemos en neuropsicología, porque en ocasiones no saben, desconocen de esta disciplina. Entonces, todo empieza con una pequeña entrevista clínica en donde nosotros preguntamos qué es lo que le está sucediendo, cuáles son sus síntomas y cómo está afectando su vida cotidiana. Hacemos en la evaluación tal cual, o la aplicación de pruebas, hacemos diferentes tareas escritas, verbales, de dibujo, de construcción, auditivas, de memoria, incluso cuestionarios de autorreporte en donde ustedes contestan, hacen las actividades y nosotros a partir de estas tareas y de estas pruebas podemos saber cómo están sus procesos neuropsicológicos o sus procesos cognitivos. Damos los resultados, es decir, los retroalimentamos a ustedes con usted tiene esto y tiene el otro y le sucede esto por esto, su problema no es de memoria, sino su problema es atencional. Y se dan algunas sugerencias de intervención, bueno, se dan unas sugerencias de manejo, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? O podemos hacer una intervención tal cual, un plan especializado, individualizado para esa persona. Hay quienes nos podemos quedar solamente con sugerencias y ver cómo le funcionan, y hay pacientes que sí necesitan un trabajo de intervención ya más específico. Y también de aquí podemos derivar a los pacientes con otro profesional, por ejemplo. Si yo encontrara que la persona sí tiene afectación cognitiva y todo lo demás, pero si yo detecto que también tiene afectación en el estado de ánimo, que hay síntomas de depresión, que hay síntomas de ansiedad, yo puedo derivar con otro profesional de la salud, un psicólogo clínico, un psiquiatra, dependiendo de cuál sea la severidad de estos síntomas de afectación emocional. Y si nosotros hicimos una intervención, ¿no? Con el paciente, trabajamos con él, podemos hacer una segunda evaluación para saber si hay cambios en esas funciones cognitivas que intervenimos, ¿no? Incluso también, si nosotros encontráramos un paciente que tiene afectación en el estado de ánimo y ya fue tratado con un psiquiatra, con un psicólogo, podemos incluso hacer la evaluación otra vez para corroborar que esas afectaciones cognitivas que nosotros encontramos se debían a una alteración en el estado de ánimo, o si persisten, pues ahí intentar averiguar por qué están persistiendo, ¿vale? Entonces eso es lo que hacemos los neuropsicólogos. Pero, pues, ¿cómo se manejan en general? Pues ya les decía, hay manejo no farmacológico que tiene que ver con neuropsicólogos, que tiene que ver con psicólogos, incluso también con terapeutas ocupacionales, ¿no? Programas de intervención, algún tipo de psicoterapia, programas específicos para que la persona pueda ser independiente en su hogar, por ejemplo, que esto es algo que hacen mucho los terapeutas ocupacionales, y en algunos casos, no en todos, se pueden hacer manejos farmacológicos, que eso ya está a cargo de neurólogos, de psiquiatras o de neuropsiquiatras, ¿sale? Cuando ya necesitan algún tipo de fármaco o cuando las personas ya tienen un deterioro cognitivo que está ya, o que ya es una demencia, eso ya necesita otro tipo de manejo. No es la mayoría, pero en algunos casos se puede llegar a dar. Entonces, se puede derivar con estos profesionales. Ahora,
¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que pueden hacer ustedes si detectaron ya que tienen como que algunos síntomas y tienen como que toda la duda de, ajá, me pasa todo eso y qué puedo hacer? Pues bueno, hay algunas recomendaciones generales que solemos hacer, que les decía, pueden aplicar para algunos pacientes, pueden aplicar para a lo mejor otros pacientes no, necesitan algo más, más intensivo o más dirigido, pero en algunas ocasiones estas pautas pueden llegar a funcionar para el público o para pacientes en general, ¿sale? Que es el uso de notas y de libretas, ¿no? Esto no, pero también todas estas recomendaciones se dan no a todo mundo en general, sino también se tienen que adecuar al paciente. Imagínense que yo tengo un paciente que se queja de que pierde los lentes, las llaves y que se le olvidan las citas y no sé qué, y yo le digo, sí, pues váyase a usar una libreta para anotar sus pendientes, o una libreta para anotar sus citas, o una libreta para que apunte todo lo que le dijo el doctor. Pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene problemas para olvidar cosas, se le pierden las cosas. Entonces, esta recomendación para esa persona no tiene sentido. Para otras personas puede que sí tenga sentido, si tienen otro tipo de afectación. Entonces, aquí también entra el criterio del clínico, ¿sale? Entonces, yo se las estoy diciendo en general porque son las que se han demostrado que funcionan, pero se hacen sus adecuaciones, ¿sale? Entonces, el uso de libretas o de notas, ¿no? Los pacientes que, es que se me olvida siempre preguntarle al doctor lo que le iba a preguntar. Pues en cuanto lo recuerde, anótelo. Si trae una libretita chiquita, anótelo en su libretita chiquita, saque su teléfono y anote ahí en una aplicación de notas, ¿no? O automándese un mensaje en WhatsApp de preguntarle esto al doctor para que no se le olvide. También pueden funcionar el uso de calendarios, agendas y horarios estructurados. Los calendarios, por lo general, yo siempre les digo a los pacientes, pónganlo en un lugar en donde pasen siempre y sea un calendario grande que llame la atención y que les dé oportunidad de anotar ahí cosas pendientes, citas, de usar diferentes colores, etcétera. A lo mejor al inicio ustedes no era necesario que usaran un calendario, ni una agenda, ni un horario para organizarse, pero puede ser que ahora sí lo necesiten. Entonces, esa es una forma de organizar nuestras actividades del día, darles tiempos establecidos y ya yo saber cómo me puedo mover entre mis actividades cotidianas. Organización del espacio y organización de objetos. Ya les decía yo, hay pacientes que a lo mejor antes eran muy organizaditos y ahorita ya dejan todo botado. Entonces, nosotros lo que siempre les recomendamos es formen o hagan el hábito de que cosa que me quito, cosa que pongo en el lugar en donde va, ¿no? A lo mejor primero si llego a mi casa me quito la maleta y a lo mejor antes la aventaba ya al piso, no, pues ahora no la voy a aventar al piso, me voy a forzar o me voy a procurar generar ese hábito de llegar a casa, no dejarla en el piso, sino llevarla directamente al lugar en donde se puede colgar, ¿no? Incluso hay pacientes que pueden llegar a olvidar saliendo de su casa las llaves, el dinero, la cartera, el teléfono. Yo siempre les recomiendo, antes de salir de casa, ¿no? O en la puerta en donde salen de su casa, pongan una mesita o pongan un colgante en donde ahí tengan que poner y se vea todo lo que se tienen que llevar antes de las llaves, el teléfono, el suéter, lo que sea, la botella de agua. Antes de salir de casa lo van a tener que ver. Sí, me lo tengo que llevar. Y eso les favorece a que no se les olvide. Usar alarmas, sobre todo si tienen que usar o tomar medicamentos, ¿no? La alarma de tal medicamento, para poner el nombre de qué medicamentos se tienen que tomar, con qué alarma, ¿no? Y tener identificados los medicamentos. Incluso también se pueden organizar los medicamentos por colores, en pastilleros, por cajitas. Ahí los pacientes en ocasiones son los que nosotros le damos la pauta y ellos ya la personalizan a como sea su estructura o su forma de organizarse en casa. Hacer listas con actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, la lista del mercado, la lista de cosas que tengo que hacer. Hoy tengo que ir al Incan y pagar la luz porque el banco me queda de paso, ¿no? Sacar la cita para X, Y, Z, comprar esto en el mercado, ir al tianguis hoy porque hoy se pone el tianguis. Entonces, esto nos ayuda a organizarnos. Algunos pacientes es importante también, o ellos lo necesitan, tener un diario de qué fue lo que hicieron en el día, ¿no? Para como volver a recordarlo y dejarlo plasmado. Entonces eso también les funciona a algunos pacientes, sobre todo aquellos que ya tienen, digamos, como una afectación cognitiva más severa y que tienen esa necesidad de recordar qué fue lo que hicieron, un diario les puede ayudar.
También yo les recomiendo mucho el uso del lenguaje externo, es decir, estar hablándose a sí mismos, diciendo las cosas que están haciendo. Por ejemplo, pacientes que están cocinando, ¿no? Hablarse a sí mismo, tengo que lavar primero esto y luego lo otro, y ahorita que termine de lavar esto, tengo que poner a hervir lo otro, y en lo que estoy hirviendo esto, estoy picando acá, y ahorita ya que terminé de picar, me espero 5 minutos. Entonces, este uso del lenguaje externo en ocasiones ayuda a que las actividades las hagan de manera fluida. ¿Por qué? Porque se están retroalimentando ustedes solitos con lo que tienen que hacer, ¿no? Ahorita estoy haciendo esto, y tengo que regresar tengo que ir a contestar el teléfono y ahorita tengo que regresar a hacer de comer. Y se lo dicen en voz alta. Y también es importante, aquí tenemos unas ciertas imágenes, el descanso. Ya les decía yo, los hábitos de sueño o tener problemas o alteraciones de sueño también va a tener afectación o va a acarrear afectación cognitiva. No es lo mismo andar por la vida desvelados porque nada más dormí 2 horas a andar por la vida porque dormí 8 horas, ¿no? Y también influye el si descansan o no. Entonces, si ustedes se dan cuenta de que tienen problemas para dormir, de que están durmiendo pero no descansan, es importante también que lo mencionen con el médico tratante. ¿Por qué? Porque puede ser una afectación propia del sueño, ¿no? O incluso por afectaciones del estado de ánimo también se pueden dar afectaciones del sueño. Entonces, imagínense que ustedes van por la vida todos desvelados y quieren leer y quieren aprender cosas y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro, pues no, porque van a estar cansados y van a estar desvelados y no van a rendir como rendirían si durmieran bien. Entonces es importante que si ustedes detectan que tienen una alteración del sueño, que les cuesta trabajo dormirse, que se despiertan frecuentemente en las noches o que se despiertan muy temprano en la mañana, esas son alteraciones del sueño y tienen que ser tratadas, ¿sale? Porque pueden llegar a afectar su funcionalidad cotidiana, simplemente por el hecho de que no están descansando. Y también es importante que ustedes intenten generar una rutina de ejercicio. No les estoy diciendo que se vayan a correr el maratón, ¿no? Que se apunten a un maratón, no, simplemente con una caminata, a lo mejor darle la vuelta a la cuadra, darle 2 vueltas a la cuadra, y últimamente, bueno, al menos en la Ciudad de México hay diferentes parques que tienen como aparatos para hacer ejercicio, esos también ayudan, o incluso hay ciertas, creo que es algunas personas que juntan grupos para empezar a ejercitarse y cosas de ese tipo. Eso también es importante que lo puedan llegar a hacer. El ejercicio físico también está demostrado y está descrito en varias investigaciones que ayuda y que mejora el funcionamiento cognitivo y que también mejora el estado de ánimo. Entonces, en la medida en que ustedes puedan generar alguna rutina de ejercicio, ¿no? En lugar de irse caminando, si van al mercado y acostumbran irse en taxi para recorrer 5 cuadras, pues mejor sería la opción caminar esas 5 cuadras, ¿no? O alguna actividad que no les genere tampoco estrés, porque no es la intención, ¿sale? Entonces, creo que esta era mi última diapositiva. Nos excedimos un poquito en el tiempo, pero también empezamos un poquito tarde. Entonces, por mi parte, sería todo. Si tienen alguna pregunta, duda, es el momento de decirlo y preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Astrid. La verdad, muy interesante todas las recomendaciones que hizo y creo que para muchos sí es importante identificar todas estas situaciones, pues para que las puedan comentar con su médico. Por aquí tenemos algunas preguntas, algunas creo que las formularon, ahorita que estuve haciendo la última explicación, ya quedaron resueltas. Pero tengo aquí dice, mi paciente estuvo en tratamiento y he notado que a veces olvida las cosas, no pone atención, está retraído. Como cuidador, pues siento su frustración y aparte lo considero porque pues tiene que lidiar con el tratamiento. ¿Cómo lo puedo ayudar? Y si es necesario que acuda con un especialista. Pues algunos cuidadores sí pueden, nosotros en ocasiones nos ayudamos mucho de los cuidadores y de los familiares cuando hacemos trabajos de intervención. ¿Por qué? Porque ellos son los que están todo el día con los pacientes, ¿no? Nosotros les podemos dar algunas pautas generales
y ellos son los que las pueden llevar a cabo en casa, hacer las adecuaciones y ver si sí funcionan o no. Necesitamos también nosotros esa retroalimentación. Entonces, dependiendo del tipo de afectación en la vida diaria que tenga, pueden hacer algunas correcciones. Algunas de las recomendaciones estoy segura que les podrían ayudar. Pero si ya le están generando disfunción y ya están generando problemas y también afectación en el estado de ánimo, es importante derivarlo con el especialista. ¿Para qué? Para que reciba la atención que se necesita, ¿no? Porque en unas ocasiones nosotros quisiéramos ayudar o quisiéramos hacerlo, pero no sabemos cómo y necesitamos que alguien al menos nos oriente, nos diga si sí tiene afectación, en qué nivel, en qué severidad, en qué. Entonces yo les decía, en muchas ocasiones llegan pacientes a decirnos, es que tengo problemas de memoria, y ya cuando tú haces o cuando yo hago la evaluación, no es un problema de memoria, es un problema atencional, y eso se trabaja de diferentes maneras. Es diferente la estrategia que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si ya le está generando suficientes problemas como para afectar el estado de ánimo y para generar preocupación en el cuidador, pues lo importante sería que asistiera con el especialista. Ok. Bueno, aquí en el chat nos comentan que pues sí, hay algunos pacientes, algunas personas que pues están identificando muchas de las que usted mencionó, que incluso llegan a agenda e intentan hablarse a sí mismas, pero lo que sí han notado es que pues no duermen lo suficiente. Creo que esta parte pues sí debería de comentarla con su médico para que también a lo mejor la pudiera derivar a alguna otra actividad o algo que pudiera ayudarle. Ok, aquí hay una que se refiere a que si podría compartir, por favor, qué baterías de pruebas psicológicas podrían ser las adecuadas para estos pacientes, los nombres de las pruebas. Ok, aquí hay algo y yo soy muy celosa en ese sentido y soy muy purista. Para hacer una evaluación neuropsicológica se necesita formación en neuropsicología. ¿Por qué? Porque se necesitan tener conocimientos sobre el funcionamiento cognitivo, sobre el funcionamiento cerebral, sobre cómo están formados o cómo se forman los procesos y cómo funcionan, ¿sale? Entonces, dar nombres de baterías neuropsicológicas, hay muchos, se pueden conseguir en la red sin problema. El problema no es las pruebas, el problema es cómo vamos a interpretar esas pruebas neuropsicológicas. Si yo no tengo el conocimiento ni la formación y solo me voy por los puntajes y, ay, sí salió un perfil bajito y el manual de la prueba me dice que si salió esto es esto y si salió lo otro, pues sí, pero si yo no tengo esa formación, no voy a saber cómo interpretarlo. Y seguramente mi conclusión a la que yo llegue va a estar sesgada, ¿no? Entonces, que haya pruebas específicas, pues pruebas hay muchas, neuropsicológicas pruebas hay muchísimas, ¿no? Hay baterías completas, hay pruebas que nos evalúan atención y memoria, hay pruebas que nos evalúan memoria solamente, hay pruebas que nos evalúan algo que se llama funciones ejecutivas. Entonces, esas se pueden investigar en internet de manera muy sencilla, y en México aquí tenemos bastantes pruebas neuropsicológicas que se han hecho sobre todo por un grupo en específico de la Facultad de Psicología. Entonces, pruebas adecuadas para estos pacientes, pues no es que sea la adecuada, más bien nosotros, y eso nos lo da la formación clínica, conforme vamos adquiriendo esta experiencia clínica y conocemos las diferentes pruebas, podemos saber cuál es la prueba más específica para mi paciente, o incluso hay algunos neuropsicólogos lo podemos llegar a hacer, que ni siquiera evaluamos con pruebas. Nos vamos a la casa del paciente, lo hacemos que haga una tarea en particular y nosotros observamos cómo lo hace. Pues a partir de ello nos da muchísima información de cómo se está llevando a cabo el proceso. Entonces, pruebas neuropsicológicas, les digo, hay muchas, se pueden buscar por internet, pero si yo no tengo la formación y el conocimiento para interpretarlas, la evaluación que yo haga o la prueba que haya aplicado no me va a servir de mucho. Y eso en ocasiones a los neuropsicólogos nos juega en contra, porque a mí me han llegado pacientes que han sido evaluados por psicólogos o incluso por psiquiatras o por trabajadoras sociales, en donde aplicaron una prueba hace un mes y ya me echaron a mí, yo siempre lo digo, me echaron a mí a perder la prueba. ¿Por qué? Porque no la aplicaron como se debió aplicar o hicieron una interpretación que no se hizo y yo ya no puedo volver a aplicar esa prueba. ¿Por qué? Porque el paciente ya la vio, ya la conoce y seguramente lo que yo vaya a ver en la evaluación, pues ya no va a ser reflejo fiel, digamos,
de lo que yo quiero observar, sino el paciente ya tuvo una exposición a esta prueba y tal vez hasta ya se la aprendió y yo ya no la pude utilizar. Entonces eso sí, a mí me gusta mucho recalcarlo siempre en cada oportunidad que tengo. Claro, sí, yo creo que esa parte es muy importante, hay que consultar con el especialista. Sí. Bueno, muchas felicitaciones, muchas gracias por su intervención, muy clara, y pues bueno, dice, en mi hospital no contamos con este apoyo, ¿dónde pueden hacer una evaluación y si existe alguna institución pública que la realice? Desafortunadamente en México la neuropsicología está, no sé de qué estado sea, pero todavía está como muy centralizada en la Ciudad de México. Instituciones públicas, hasta donde yo sé, no hay, es como una institución pública de solamente atención neuropsicológica, hay mucho por el campo privado. Entonces, hay una, ahorita que recuerdo, está la página de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, y en esa página hay un padrón, por así decirlo, donde estoy yo ahí incluida, de donde hay, por estado creo que me parece que viene, donde hay profesionales de neuropsicología. Entonces, esa podría ser una opción para encontrar, pero la mayoría la va a encontrar en instituciones privadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, somos muchos los que trabajamos también como en la parte privada, pero en la Facultad de Psicología hay atención, hay una forma de acceder a atención neuropsicológica. También esa podría ser una opción. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta aquí en el chat. Dice, buenas tardes, yo tengo linfoma, llevo 5 quimioterapias, pero últimamente no puedo dormir muy bien y si duermo no descanso. ¿Qué podría hacer? Eso hay que comentarlo con el médico tratante para saber porque los problemas de dormir pueden ser por muchas cosas. Incluso por estrés no podemos dormir, si tenemos ansiedad no podemos dormir. Entonces pueden ser por muchas cosas o por otras enfermedades secundarias. Por ejemplo, tener hipertiroidismo, tener diabetes, también genera alteraciones del sueño. Entonces es importante comunicarlo con el médico tratante para que nos pueda derivar. En este caso podría ser un psiquiatra que nos valore y que nos ofrezca un tratamiento. Ok. Bueno, aquí vamos a darle lectura a la última, también es a través del chat. Dice, ¿se puede hacer una evaluación por Zoom? Dice, yo estoy en Guanajuato. Ok, sí es posible hacer evaluaciones neuropsicológicas por Zoom. Si es paciente del INCAN, sí, incluso yo podría hacer la evaluación, solo sería cuestión de entrar en contacto con esta paciente. Pero si es de alguna otra institución que no sea el INCAN, pues igual yo podría hacer la evaluación de manera privada, obviamente. Particular, privada. De manera particular, o buscar en Guanajuato si hay algún profesional que la pueda evaluar. Pero si es paciente del INCAN, sí, con gusto yo puedo hacer la evaluación. Voy a dejar, no lo puse acá en la presentación, pero voy a dejar mi correo en el chat, ¿vale? Ok. Para que me pueda contactar. Perfecto. Bueno, tenemos otras preguntas, pero creo que muchas están relacionadas con ya todo lo que nos comentó, las recomendaciones y cosas de este tipo. Entonces hay muchas felicitaciones para la doctora. Y pues bueno, esperamos a que ponga en el chat, ya está listo ahí en el chat, lo pueden ver el correo electrónico de la maestra Astrid. Y pues bueno, solamente agradecerle su presencia, muchas gracias por estar participando en nuestras sesiones de chat. Les agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a las próximas sesiones que se irán programando. Pues muchas gracias, maestra Astrid, felicidades y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, excelente tarde. Bye.